Bien, colegas. Bienvenida, Lorna, también. Bueno, a nombre de la Escuela Docente y de la Facultad de Educación, les doy la bienvenida. Mi nombre es Cristian Villegas, pertenezco a la FEDU, y el objetivo de hoy día es básicamente poder revisar algunos tips, estrategias, consejos, sus propias experiencias, que nos permitan realizar una clase efectiva online. Por clase efectiva online, en el fondo vamos a entender la posibilidad que tenemos real de llegar al estudiante, que entienda lo que estamos explicando, y también un poco de la estructura, el orden es una propuesta de orden, que podría tener la clase. ¿Ya? La metodología de trabajo es la siguiente. Yo voy a ir haciendo una exposición, pero en varios momentos voy a cortar, para lógicamente dar el espacio para que ustedes compartan ya sea una experiencia, las dudas, las consultas que puedan tener. Bien. Vamos a comenzar entonces por acá. Bien. Como les comentaba, la idea es poder revisar estos consejos para la clase online efectiva. Y el primer tema que tenemos que tener claridad es nuestro diseño. En el fondo nosotros vamos a lo que la universidad ha llamado virtualizar un curso, una clase que fue pensada presencialmente. Y ese punto de partida es sumamente importante porque no estamos haciendo clase online de un curso que fue pensado de manera remota, de manera e-learning. Estamos más bien virtualizando un curso que fue pensado de forma presencial. Se pensó a nivel presencial, a nivel de las evaluaciones, resultados de aprendizaje, la metodología de clase, las interacciones. Obviamente hay diversas realidades. Hay cursos que son más bien de carácter teórico, donde probablemente la virtualización es más simple, pero también tenemos asignaturas con complejidades graduales, asignaturas que tienen cierta vocación práctica, y asignaturas que son completamente de práctica, y para eso ya existen otras estrategias. El área de salud en general está bastante avanzada con los temas de simulación clínica, estudio de casos, elementos que le permitan poner en práctica, que no son excluyentes de otras asignaturas, pero pareciera ser que hay cierta naturalidad. Entonces, el primer elemento, ¿verdad?, es no olvidar que estamos haciendo el proceso de la virtualización. ¿Cómo nosotros somos capaces de llevar este curso presencial a un entorno virtual con todos los ajustes que eso implique? Que ya les nombré: metodología, evaluación, ¿cierto?, actividades, pero a su vez eso implica, y es una de las premisas claves de esta sesión, el tema de la planificación. Nosotros entendemos, o deberíamos entender, que no podemos realizar el 100% de lo que estaba acordado, sino vamos a tener que hacer una serie de ajustes. Probablemente incluso el resultado de aprendizaje que se van a tener que reforzar más adelante, porque lógicamente la virtualidad tampoco nos permite hacer todos los elementos que estaba previsto. En esa lógica, vamos a hacer una introducción, vamos a revisar el tema de la planificación. Ahí la idea es poder graduarlo en distintas temporalidades, y cómo hacer la clase, la evaluación y alguna herramienta de sugerencia con la cual ustedes pueden enriquecer la propuesta. El primer elemento es qué tipo de clases nos pidieron dar, queremos dar, podemos dar o debemos dar. El primer tipo de clase virtual que hemos detectado es la tipo presencial. Es aquella clase donde el docente intenta emular o reproducir más bien lo que hacía en la clase presencial. En general, son clases más bien de carácter teórico y de carácter expositivo, con algún momento, ¿cierto?, para poder despejar dudas de parte de los estudiantes. Al otro extremo tenemos más bien un modelo de clase totalmente virtual, mucho más interactivo, donde el docente agrega video, herramientas, incorpora el uso del teléfono, les pide a los estudiantes que participen en vivo,
trata de dinamizar la participación del estudiante mediante herramientas digitales, por ejemplo, Socrative, Kahoot, que te permiten que tú participes desde el móvil, o mediante la interacción, o mediante el uso de la pizarra interactiva, dependiendo de la herramienta de videoconferencia que ocupen. Y tenemos un modelo, podríamos llamar mixto, es decir, un docente que plantea una clase básicamente expositiva, pero que integra ciertas opciones o que le permiten la interacción con el estudiante. ¿Ya? Ese es básicamente lo que hemos detectado hoy día de los tipos de clase, y obviamente es muy probable que sigamos por lo menos, ya se habla de septiembre, incluso se habla de octubre, con esta modalidad. ¿Ya? Por lo tanto, debemos seguir perfeccionando el trabajo que hacemos. Acá me gustaría preguntarles de forma general, ¿qué tipo de clases están haciendo? O sea, ¿cuáles son las características de las clases que están realizando? No sé si 2 o 3 personas se animan a compartir su experiencia. Hola, Hola. si quieres yo puedo compartir lo que yo estoy haciendo. Ya. Muchas gracias, Jessica. En este minuto yo estoy haciendo clases, o sea, como yo los conozco, clases a distancia con diferentes recursos tecnológicos o mediados por recursos tecnológicos. Correcto. Eh, Estoy editando el aula virtual, que es primera vez que me toca hacerlo, y como la verdad es que bastante amigable, he ido haciendo algunas cosas. Subo material, tanto lecturas como presentaciones. Hago reuniones Zoom cada 15 días, pero básicamente para explicar las tareas y aclarar dudas. Correcto. También hay un grupo de WhatsApp que lo crearon los propios estudiantes, donde ahí voy reforzando que tienen que entregar el trabajo, qué duda hay, cómo están, y estoy haciendo actividades de evaluación a través del eCampus, con tareas, con rúbricas, y ellos van subiendo, y la verdad es que cada vez como que voy manejando más el tema de la evaluación y la retroalimentación. Son muy pocos los momentos que son sincrónicos, ¿ah? La mayoría son asincrónicos, porque la verdad es que ha costado un poco el tema de la conectividad con el estudiante, y además que me tocan clases muy temprano, y la verdad es que cuando me conecto, la asistencia es bien baja. Y además que cuando nos comunicamos por Zoom, ponen una foto estática de un animal, un dibujo, cualquier cosa, entonces ha costado un poquito esto. Y lo que estoy tratando también de hacer, aparte de los trabajos prácticos, individuales, estoy haciendo trabajos en dupla, para que de alguna forma entre ellos también se puedan conectar, para que no pierdan esta relación de compañeros y de curso. Además, hay algunos que ni siquiera se conocen todavía. Sí. Eso es lo que estoy haciendo yo. Muchas gracias, Jessica. De nada. ¿Y algún otro colega más se anima a compartir la experiencia? Guillermo. Hola, Cristian. Sí, mira, yo en realidad no conozco a los alumnos, ¿ya? Yo comencé a trabajar este año acá en la UTLA, y comencé haciendo un tipo de clase de tipo presencial, ¿ya? Bastante expositivo las primeras veces. Luego fui tratando de dinamizar un poco más la clase, ¿ya? Yo anteriormente, claro, conocía, por ejemplo, el Kahoot, el Soul Creative, el Mentimeter, que me parecen herramientas que pudiesen ser muy adecuadas, pero también hay que contextualizar la realidad de los alumnos, ¿ya? Los alumnos que me tocan a mí también provienen de localidades donde la conexión de por sí, antes de todo esto, era mala, y con este frente de mal tiempo se complejiza aún más. Entonces, yo por mi parte no me he atrevido tampoco a utilizar esas herramientas que se complementan con el celular, porque además muchos de ellos, ya la clase, yo utilizo el Blackboard. Entonces,
ya la clase del Blackboard la están viendo a través del celular y pedirles que vayan a otra aplicación se puede complejizar aún más. Entonces, ¿qué es lo que he hecho yo para poder dinamizar un poco más las clases? He puesto las presentaciones, las PPT, pongo bastante imagen para poder dialogar, para poder generar debates, genero la tipo de pausa activas, ya para que los chiquillos no se aburran con una cátedra que sea tan larga. De hecho, en los breaks a veces utilizamos el mismo break no solamente para que los chicos se desconecten y que vayan a hacer otra cosa, sino que a la vuelta del break nos tomamos 2, 3 minutos y le presento algunos desafíos como para poder generar mayor interés y participación. Porque yo tengo 42 alumnos y de los 42 tengo un promedio de 35, 37 alumnos, y de esos 35, 37 alumnos siempre son los mismos que participan. Entonces voy tratando de generar diferentes estrategias para que el resto también se vaya, porque hay muchos 37 que tipo de alternativa. Ya, la última parte te perdí, Guillermo. ¿Hasta dónde lo escuchaste? Sí, sí, no, escuché obviamente el contexto, bueno, las herramientas que trabajabas, el contexto y la estrategia que tú tratabas de implementar en virtud de lograr la conexión de los otros estudiantes que en general no participaban. Entonces, siempre participan los mismos, que esa parece ser una constante. Eh, entonces, claro, voy tratando de utilizar diferentes estrategias para que el break no sea solamente un tiempo muerto donde los chiquillos se desconectan y hacen otra cosa, sino que para poder generar mayor interacción, porque ellos tampoco me conocen a mí, ¿te fijas? Probablemente con un profesor que ya se conoce puede que sea un poco distinta la relación, pero en mi caso ellos tampoco nunca nos hemos visto. Entonces trato de aprovechar esos tiempos para hacerlo como un tipo mini consejo de curso dentro de estos 10 minutos que nosotros entregamos de break, Claro. entregarles desafíos, conversar un poco más, ¿te fijas? Y eso también me ha permitido generar mayor cercanía con mi curso virtual, porque no los conozco, y eso Correcto. Muchas he gracias. visto Ujú. porque Correcto. El audio, no se activó el audio. Ahí, muchas gracias. Sí, efectivamente se cayó la conexión, pero alcancé a escuchar la propuesta de Guillermo, ¿cierto? De cómo intentar dinamizar, cómo aprovechar los espacios. Vi en el chat también que dos colegas presentaron su propuesta, que estaba bastante bien el tema de la pausa activa. Y en realidad vimos dos experiencias de trabajo que son distintas, pero que probablemente que existe una buena probabilidad que empiecen a converger. ¿Por qué les comento esto? Porque como universidad nosotros apostamos durante el primer semestre a tener clases básicamente online, porque después de la experiencia del estallido social, nosotros vimos que los estudiantes reclamaron eh, básicamente con estas clases asincrónicas. ¿Ah? Decían que eran muy pocas, que no entendían, que quedaba poca posibilidad para interactuar, que no había espacio para preguntas, al margen de todas las herramientas que se pusieron de apoyo, ¿cierto? Desde los foros hasta profesores, ¿cierto? Armando grupos de WhatsApp o incorporando esos grupos de WhatsApp de los estudiantes. Y este año se apostó
por lo más simple que era decir, mira, tú tienes un horario, entonces en ese horario vamos a hacer la clase online. Porque ninguno dimensionó a nivel mundial, ¿cierto?, la extensión, el costo humano que iba a tener lamentablemente la pandemia. Y hoy día se están barajando nuevas posibilidades, y una de esas probablemente que empecemos a alternar un trabajo tanto sincrónico como asincrónico. Esto quiere decir, es un ejemplo, son cosas que están en discusión. Si yo tengo una cátedra de 3 horas, tal vez hacer una hora o 2 horas online, y tal vez la otra hora hacerla de forma asincrónica, mediante un video, mediante una actividad. Los tiempos han vuelto sumamente relativos. O sea, por ejemplo, cuando yo tengo conectado a un alumno 2 o 3 horas, ese alumno probablemente en el día está conectado 4 o 6 horas más, sumado, ¿cierto?, a la lectura, a la actividad, a los trabajos y a la serie de asignaciones que uno le entrega. Y eso hoy día ha demostrado, ¿cierto?, un costo tanto en el estudiantado como incluso en los mismos profesores. Está esa sensación, ¿cierto?, que uno le está invirtiendo mucho tiempo más, porque lo que antes resolvíamos en una pregunta al final de la clase, en el pasillo, hoy día se convierte en un correo, en un foro, en más minutos de clase virtual. Entonces probablemente hay que repensar la estrategia, pero los primeros convocados a pensar esa estrategia somos nosotros mismos, cosa que cuando venga el minuto de la discusión tengamos algunas propuestas que hacer, ¿ya? A partir de esto, entonces, les voy a compartir un breve video que nos introduce un poquito al tema de la planificación, y de ahí lo vamos a conectar con el tema de la planificación de una clase online. ¿Qué es la planeación didáctica? Constituye el eslabón entre lo que se declara en el plan y programa de estudios y su concreción en el aula. Debe concebirse como una condición sine qua non. Se lograrán los aprendizajes que los estudiantes deben llevarse al término de cada nivel educativo. Es una ruta guía del docente para desempeñar con eficiencia su función, bajo la óptica de que es un proceso que debe estar bajo innovación permanente en correspondencia con las características de los grupos que atiende. La planeación didáctica es un recurso que el docente utiliza para organizar y jerarquizar los temas y actividades a desarrollar en su asignatura, es decir, qué, para qué y cómo se va a enseñar y evaluar, considerando el tiempo y espacio, así como los materiales de apoyo para el aprendizaje bajo un enfoque constructivista. También constituye la programación. Bien. Lo que acabamos de ver en el fondo es que el centro de este proceso tiene que ver justamente con la planificación. Y acá hay distintos niveles. Probablemente nosotros cuando empezamos con este tema, más bien nos preocupamos por, bueno, ¿cómo resuelvo la clase de la próxima semana? Y cuando llegó esa segunda semana, ¿cómo resuelvo la clase de la tercera? Y cuando ya uno se empezó a dar cuenta que esto venía para largo, la preocupación fue, bueno, ¿cómo planifico el semestre? ¿Ah? Pero lógicamente fue una planificación sobre la marcha, sobre los recursos que teníamos a la mano, sobre probablemente la falta masiva de experiencia con respecto a la docencia online. Fuimos comprendiendo, como contaban los colegas, todos estos problemas de conexión de parte de los estudiantes. Lamentablemente hoy día a eso se ha sumado un tema de problema de enfermedad, problema económico, que obviamente tienen que ser factores que tenemos que considerar a nivel institucional a la hora de plantear el segundo semestre. Y en esa lógica probablemente esta planificación como a largo plazo se remitió en muchos casos a definir básicamente los sitios evaluativos. Es decir, mira, este es el curso, estas son las evaluaciones, las voy a programar en tales fechas y con tal modalidad. Y ahí han aparecido como dos grandes bandos. Un bando, ¿cierto?, que son las personas que están trabajando en Moodle, como escribía Jessie al principio, que tienen más libertad. Y tienen más libertad porque en el fondo reciben un aula en blanco en la cual el docente es editor. El docente ahí puede colocar sus materiales, foros, levantar evaluaciones,
ha primado mucho la evaluación tipo quiz, selección múltiple, similares. Y por el otro lado tenemos los docentes de Blackboard, que son docentes que tienen ahí una plataforma que suele tener material, pero que no tienen la posibilidad de programar la plataforma como ellos quisieran. Más bien se limitan a la estructura que le da la plataforma y uno se va acomodando. O sea, no está este foro, no importa, levanto un mensaje, hago que me contesten ese mensaje, y ahí en el fondo uno se acomoda, pero no está esta posibilidad de levantar, por ejemplo, salvo que sea centralizado, quiz. Y más bien ahí se usa la herramienta de entrega de actividades, tareas. Pero la importancia de la planificación, y esto todavía tiene sentido, es decir, uno dice, bueno, ya no planifiqué el curso hasta fin de semestre, pero todavía tiene sentido, ¿cierto?, planificar estas 4 semanas que nos quedan. Ver si hay algún resultado de aprendizaje, algún contenido, alguna habilidad que es clave en el curso, que por ejemplo es prerequisito de otra asignatura, que yo necesito para alguna práctica o para algún elemento importante, todavía estoy a tiempo, ¿cierto?, de poder determinar ese elemento y planificarlo en las sesiones que nos restan. Obviamente entendiendo que ahora la preocupación del estudiante está en cómo cerró el curso, en cómo resuelve el examen. Por lo tanto, más bien la invitación de una planificación a largo plazo es para las asignaturas del segundo semestre. Con la ventaja que hoy día tenemos la experiencia de saber qué más o menos resulta, qué cosas son más complejas, cómo dinamizo las sesiones, qué factores tengo que considerar de parte del estudiantado, qué herramientas tecnológicas yo como docente fui adquiriendo en el camino, obviamente cuáles son las orientaciones de las respectivas escuelas y cuál es la orientación de la universidad con respecto a las modalidades de clases que vamos a tener. Pero nos permite hacer ese trabajo. O sea, hoy día yo creo que estamos mucho más preparados, ¿verdad?, que como enfrentamos el primer semestre, y por lejos más preparados de cómo enfrentamos el estallido social, que por lo demás tampoco impactó a todos por igual. ¿Ya? Entonces, la invitación primero es hacer una planificación a nivel de curso, parecido al sílabus, parecido a una calendarización, pero donde la diferencia virtual va a estar en que yo voy a tener que decidir qué es lo que puedo hacer, qué es lo que puedo ajustar y definitivamente qué es lo que yo no puedo hacer en esta modalidad con mi estudiante. Y eso se informa, se indica para que ese resultado de aprendizaje, esa habilidad, ese contenido pueda ser posteriormente abordado, complementado, ¿cierto?, apoyado por otra asignatura o cuando ya se retorna a la presencialidad. Y teniendo esa mirada macro, es decir, cuando yo fui capaz de planificar 18 semanas y veo que no me queda ningún elemento relevante fuera, puedo hacer la bajada a la clase. Es decir, cómo yo voy a enfrentar la clase de esta semana. Pero acá hay un tema importante. No hay que pensarlo solamente como la clase de la semana, entendiendo el minuto que yo me junto 2 o 3 horas con los estudiantes, sino más bien la ruta de trabajo de la semana. El qué va a pasar antes de la sesión, durante la sesión, que es donde nosotros vamos a hacer el énfasis, y después de la sesión. Hay profesores que están probando este tema del aula invertida. Yo les suministro al alumno algún tipo de material, que en este caso perfectamente podría ser un video con alguna suerte de contenido, que el alumno revise antes de enfrentarse a la clase, y después nos juntamos en la clase, y en esa clase parto, lógicamente, reforzando las ideas previas del video, pero básicamente lo dedico para la aplicación, para el trabajo práctico, situación que de otra manera es muy difícil hacer de forma remota. Y después de finalizar la clase, le planteo alguna actividad, alguna acción a desarrollar hasta la próxima sesión. El único problema de ese modelo, que en general en el ámbito universitario suele funcionar, es que, y probablemente eso tiene que ver también por el momento en el semestre en el cual nos encontramos, eso implica que los estudiantes tengan buena disposición, participen, ¿verdad? Y sobre todo no se sientan agobiados, porque, claro, nosotros nos encargamos de nuestro curso, pero ese alumno puede tener 4, 5, 6 o más cursos en paralelo, y eso también tenemos que hacernos cargo. Yo creo que ya a esta altura tenemos claridad de que no podemos pretender
exigirle la misma carga horaria al estudiante. ¿Ah? No es viable, probablemente en algunos casos a nivel técnico y en otros casos también a nivel personal, motivacional, de salud, laboral, en fin. Bien, ahí nos comparten, ¿cierto? Ellen, las clases sincrónicas en Zoom. Y correcto, muy buena estrategia, ¿cierto? ¿Qué pasa cuando yo pierdo la conexión? ¿Qué pasa cuando no es posible la conexión, ¿cierto? Siempre queda ese plan B de tener otra herramienta o simplemente yo termino de grabar mi clase y la envío. Y genero también la instancia que nos permitan, porque ese fue un reclamo con respecto al año anterior, qué instancia me entrega el docente, ¿cierto? Para poder comunicarme, resolver dudas. No porque yo le esté dando la clase o le envíe el video, puedo suponer que el estudiante va a comprender y entenderlo todo. Tenemos que dar un espacio, ¿cierto?, para que el estudiante pueda resolver, y es lo que la colega muy bien nos describe y nos comparte ahí. Bien. Entonces, luego de estos modelos y estas consideraciones de la planificación, rápidamente repaso algunas ideas clave para una planificación de carácter general. Lo primero, ¿cierto? Resultados de aprendizaje. ¿Cuáles puedo? Y los que no puedo, ¿en qué grado puedo cubrirlos? ¿Cuáles son los recursos técnicos que manejamos a nivel de plataforma? Está Collaborate, en el caso de los profesores que tienen Blackboard, y está la otra serie de ofertas para los profesores que tienen Moodle. Ahora, también hay que entender que, sobre todo los estudiantes de primer año, al principio estaban un poquito complicados, porque un profesor lo hacía en Collaborate, otro en Teams, otro en Zoom, otro innovaba y usaba, no sé, Jitsi u otra herramienta. Entonces, como que ya no sabían, ¿verdad?, a qué plataforma tenían que entrar. Eso se ha ido regulando, ¿verdad? Institucionalmente, obviamente está Collaborate, y también está la opción de Teams. La opción de Teams, para quienes no lo han explorado, es súper potente porque primero te permite dejar la clase grabada y que tú te olvidas, al igual que Collaborate. En Zoom, recuerden que está el problema que yo grabo la clase y después me tengo que encargar yo de convertirla, compartirla y todo lo que significa. Teams y Collaborate te solucionan ese problema. Y la otra gracia de Teams es que todos nosotros como profesores y todos los estudiantes tienen una cuenta Teams. Por lo tanto, cuando tú creas el curso en Teams, simplemente añades los estudiantes que sacas del sistema y con eso creas tu grupo de Teams y puedes dejar la clase programada de aquí a fin de semestre, y además Teams te permite colaborar. Eso significa en el mismo espacio de la herramienta de videoconferencia ir compartiendo a los estudiantes las presentaciones, las lecturas y otro elemento. Yo creo que una buena plataforma no tiene los límites de tiempo y nada por el estilo, porque es institucional. Bien, ahí después vamos a compartir la experiencia y las sugerencias de los profesores. Ni un problema a los colegas que me están escribiendo. ¿Cuáles son los recursos de los estudiantes? El tiempo que tenemos, cuánto dura nuestra clase. O sea, nuestra clase dura 60 minutos, dura 120 minutos, dura 180 minutos sin ninguna pausa. Otros docentes han usado el corte natural de Zoom. Mi clase dura 40 minutos, hacemos 10 minutos de pausa y después nos conectamos de nuevo. Son diferentes estrategias. Esa estrategia que describían algunos colegas de la suerte de corte, a mí me parece que es clave. Nosotros sabemos que la atención dura 20 minutos y va bajando. Entonces, si yo te tengo una hora hablando, los alumnos hoy día es súper fácil, apago la cámara, el micrófono, cierro el computador, me voy a hacer otra cosa. Entonces, yo creo que es importante el tema del corte y el llamado de atención. La entonación, la pregunta abierta, la pregunta específica, en fin. Y obviamente a nivel pedagógico, las características del estudiante y sus saberes previos. A nivel de los elementos para planificar la clase, ¿cuál podría ser una propuesta de estructura? Lo primero, ¿cierto? Yo me siento a planificar con mis resultados de aprendizaje y estas consideraciones previas.
defino la metodología de exposición, es decir, cómo yo voy a exponer el contenido. ¿Voy a ser eminentemente expositivo? Y si es así, ¿en qué minuto doy el espacio para pregunta? ¿Voy a hacer algún corte? ¿Voy a apoyarme con algún recurso? Son elementos que uno debe definir y ojalá defina también los tiempos para organizar bien la clase. Definir la metodología de trabajo, y esto es relativo. Hay clases en las cuales los docentes han apostado básicamente más por la exposición y otros docentes que en ciertas clases integran actividades que se puedan hacer en virtualidad. Por ejemplo, profesores ocupando en Collaborate la herramienta de grupo, los separan, otros profesores independientemente de la plataforma le asignan una actividad, le dan un tiempo para que la hagan, los estudiantes ahí se coordinan básicamente por redes sociales, y otros docentes más bien que la actividad la explican en clase, pero la derivan para después de clase. Pero es importante definir cómo va a ser la actividad en mi sesión. Estamos planificando, por lo tanto, otro tema también importante es cuáles son los recursos de apoyo. Y aquí viene, en general, la construcción de una presentación, de algunas láminas de apoyo. La idea es que esas láminas sean más bien esquemáticas, ideas clave, no texto o muy poco texto para no tentarse, ¿cierto?, a leer. Y acá viene sincerar el tiempo de construcción. Tengo el material, tengo que hacerlo, puedo sacar cosas de internet, obviamente citándolas, y en general uno saca la cuenta que cuando tiene poco material o no tiene material del curso, en general le toma lo mismo o un poco más de la clase construir ese material. O sea, por ejemplo, si yo voy a hacer 2 horas de clase, probablemente me toma lo menos 2 horas más armar una presentación, con toda la estructura, secuencia, ¿cierto? Yo sé que es más carga, pero yo les digo, colega, vale totalmente la pena. Me asegura tener una clase ordenada, me asegura refrescar conocimiento, me asegura anteponerme a posibles preguntas del estudiante y le estoy ofreciendo al estudiante además una clase con material fresco, seleccionado, adecuado, que se note el cariño, ¿verdad?, del profesor y lógicamente un material propio que yo puedo ocupar en otra sección, que yo puedo ocupar el día de mañana en otra asignatura. Y finalmente la evaluación. Y acá yo siempre les sugiero separar el tema evaluativo. No saturar al estudiante que después de todo esto, más encima yo te evalúo, salvo que sea una evaluación de carácter formativa, rápida, vía celular, como describía Guillermo, o vía quiz en plataforma, como ensayo más bien. Pero cuando ustedes se van a enfrentar a una cátedra o a un ejercicio, yo les recomiendo, ¿verdad?, que esa clase sea exclusiva para eso. Clase de cátedra, ok, una clase donde yo explico de forma detallada el instrumento, resuelvo dudas, le doy todas las instrucciones, incluso que puedan comenzar ahí, pero no mezclar clase con evaluación porque eso tiende a saturar. Antes de comenzar, súper simple, avisar al estudiante unos 2 o 3 días, tener un plan B. Un plan B significa, bueno, ¿qué pasa si falla? Me falla el Zoom, se me cae Collaborate, no pueden entrar y todo lo que ha pasado. Chicos, si no puedo entrar a Collaborate durante 20 minutos, este va a ser el link de Zoom que vamos a tener como alternativa. ¿Ya? Y ahí la idea es ponerse de acuerdo con el estudiante. Definir un espacio de trabajo que sea de agrado para ustedes y verificar el hardware y el software. Y acá una vieja premisa informática. Es muy habitual que cuando yo voy a hacer la clase, antes de hacer la clase pase algo. Se me caiga la conexión, ande lento el computador, no habla la presentación, no funciona el navegador, y prácticamente buena parte de eso se soluciona reiniciando el equipo. Entonces la idea es que yo me conecto unos 10, 15 minutos antes, vea que no tenga problema, y si tengo algún problema, intento reiniciar. Estructura. Iniciar la clase, saludar, empatizar, ya decían los colegas, muchos de estos alumnos yo no los conozco, muchos de estos alumnos jamás pisaron una sala de clases UDLA. Los alumnos de primero no tuvieron ninguna clase. Por lo tanto, nosotros somos la cara de la universidad frente a ellos. La idea, ¿cierto?, es saludarlo, empatizar, presentar el resultado de aprendizaje, tratar de indicar, ¿cierto?, qué es lo que vamos a hacer hoy día, qué es lo que vamos a trabajar y tratar de rescatar los conceptos previos. Rescatar conceptos previos basta que yo coloque un breve
párrafo de algo, un breve video, una imagen, un esquema, una pregunta, y podamos discutir con los estudiantes, estoy pensando, 10 minutos, qué es lo que saben del tema, cuáles son sus preconcepciones del tema, porque de repente, claro, el alumno no pregunta, yo empiezo a explicar, el alumno cree que entendía de antes, y después resulta que entendió parte de la clase, pero se fue con errores garrafales. Yo soy profesor de historia, y uno de los errores garrafales de los estudiantes es creer que el dinosaurio convivió con el hombre, porque lo vio en las películas, y jamás lo preguntó, y asumió que era así. Entonces, muchas veces esto sirve para saber qué es lo que saben, pero también las preconcepciones previas que muchas veces son erróneas. Esa parte de la clase que muchas veces se subestima al inicio es clave para empezar. Posteriormente, el desarrollo de clases. O sea, ¿cómo trabajo en la clase? La idea es tratar de exponer lo más dinámicamente posible, con ayuda de algún insumo, un video, esquema, foto, en fin. Tampoco hay que saturar, de repente basta, la idea es clave, pero sí enfatizar, usar el lenguaje paraverbal, usar la entonación, usar los gestos. Ahí hay que tratar de lograr cierta cercanía a través de esta cámara web, ¿verdad? Que a veces parece un poco frío el tema, y yo sé que desmotiva. Yo sé que uno inicia la clase y, como han dicho los colegas, el alumno está ahí, una foto, ni siquiera una foto, es un cuadro negro con su nombre, micrófono apagado, jamás participan, tú no sabes si está ahí, tú no sabes si salió, no sabes cuándo entró, pero de a poco al alumno se le puede ir ganando, de a poco se le puede ir convenciendo, ¿ya? Cuando lógicamente no son barreras de carácter técnico las que tiene, cuando son más bien temas motivacionales, ¿ya? Preguntar, 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 ¿ya? ¿Qué es lo que no quedó claro? ¿Qué es lo que saben? ¿Quieren aportar? Considerar también el chat y el video u otra alternativa para recoger las preguntas de los estudiantes, y opciones. Opciones como, por ejemplo, la pizarra digital, opciones, por ejemplo, como el anotar, opciones, por ejemplo, como estos punteros que están acá, opciones como intervenir la pantalla. Chicos, esto es importante. Chicos, quiero que le agreguen el siguiente texto a la presentación. Ya, Juan, márcame cuál de estos elementos el que tú consideras más relevante. Eso se puede hacer en alguna herramienta, Zoom lo permite, otras herramientas tienen alguna alternativa, no tan rica, pero casi todas te permiten algún grado de interacción. Si ustedes gustan, por ejemplo, pueden poner el mouse sobre el comando que dice compartir pantalla, y les va a aparecer una opción que dice anotar. Si ustedes la pinchan, se van a desplegar un conjunto de opciones y van a ver que pueden intervenir la presentación, y pueden dar la posibilidad al estudiante también de intervenir la presentación. Eso es lo que conocemos como pizarra digital, que en realidad la pizarra digital es no más que un lienzo en blanco que uno lo va rayando, pero me da posibilidad de interacción. O sea, si yo estoy trabajando en Zoom, le puedo hacer una pregunta de selección múltiple de estudiante para no entrar, ¿verdad?, con Sócrates, Kahoot, otra herramienta, para no cortar, y le puedo pedir, ya, Pedro, por favor, márcame tú cuál es el elemento más importante. Marisol, indícame cuál de estos elementos consideras tú que es correcto y explícame por qué. Y son pequeñas acciones que te permiten ir dinamizando, reteniendo la atención, atraerlos, motivarlos, ¿ya? Posteriormente, viene el tema de la actividad. Y acá, como les decía, dos bandos. Cuando yo voy a hacer una actividad en la sesión, la idea es que yo me dé el espacio, cuando tengo 2 horas, yo creo que es prudente, me dé el espacio, explique las instrucciones, los deje trabajando y quede en una suerte de monitoreo remoto. Es decir, chicos, yo estoy acá, quedo atento, ¿verdad? Si tienen dudas, preguntas, dificultades con la actividad, me la están planteando. Si están en Collaborate, Collaborate tiene una ventaja que se llama grupo, donde yo puedo armar el grupo o les puedo pedir a los estudiantes que se organicen en grupos. ¿Y qué es lo que pasa? Se crean pequeñas microsalas.
en la cual yo como docente estoy afuera, me meto al grupo, voy revisando con cada grupo cómo van avanzando. Eso es ideal para ciertas asignaturas como seminarios, trabajos de investigación, trabajos grupales. Y después los llevo al plenario. Cierro los grupos y todos los estudiantes vuelven al centro, ¿ya? Y ahí podemos plantear. Y lo ideal es que esa actividad termine con la propuesta, la exposición de 2 o 3 personas para poder hacer una retroalimentación general. Recordemos también que la idea no es que yo como docente me termine llevando cientos de trabajos clase a clase. No tiene sentido. Cuando un trabajo es formativo, la evaluación puede ser formativa también. Cuando un trabajo, ¿verdad?, es acotado, yo les puedo pedir, ya chicos, presenten 2 o 3, retroalimento esos 2 o 3 trabajos y eso le deberá servir de información, de insumo al resto de los compañeros para poder mirar qué es lo que hicieron. Y finalmente el cierre de la clase. El cierre de la clase, la idea es hacer una síntesis con insumo, darle espacio a consultas y comentarles cuáles son las acciones que yo les pido para la próxima clase. Si ya sea una actividad, alguna acción breve, alguna lectura, ¿verdad? Cómo vamos a estar comunicados. Esos elementos son importantes de considerar. Bien, colegas, hasta ahí. Tengo aquí unos colegas que han compartido su experiencia. Por ejemplo, Alejandro, que combina, ¿verdad?, sincrónico con asincrónico. Jorge, que también lo aporta. Claro, que trata, ¿verdad?, de también combinar ambos elementos y transmitir básicamente las experiencias. Y también uno se va adaptando. Si ustedes se fijan, uno tiene que ser consciente de la realidad y probablemente cuando tenemos una parte del curso con graves problemas de conectividad, ahí tenemos que variar la estrategia. Probablemente reducir un poco esta clase de carácter sincrónica, porque no todas la están aprovechando, y potenciar estrategias de carácter asincrónico, pero siempre con una acción de por medio. Cuando yo solamente le mando video al estudiante, yo no sé si lo están mirando, si lo entendieron. Por lo tanto, siempre alguna breve acción, alguna pregunta en el foro, alguna pregunta en los casos que a ustedes les generen más sospecha, me permite mejorar eso, pero insisto, en la premisa de no saturarse ustedes. Porque si todas las semanas ustedes levantan 2 o 3 foros, créanme que con 2 asignaturas van a quedar más que colapsados. Bien, ¿algún colega que quiera preguntar, consultar, compartir alguna experiencia? Profesora Rossi parece que quería agregar algo. Hola, buenas tardes. Bueno, sí, quería complementar casualmente lo que usted informaba hace rato, porque cuando nosotros estamos trabajando a distancia y en las circunstancias que se presentaron repentinamente, la mayoría de los colegas no estaban preparados para trabajar en esta modalidad y tuvieron que ingeniárselas inicialmente con Zoom, posteriormente con WhatsApp, y luego comenzaron a combinar diversos narrativa, lo de planificación podamos tener el espacio, vamos a que los estudiantes están realmente activos. Como decía la colega, hay quienes te colocan una fotografía y ya no se sabe si la persona está allí o no. Entonces, teniendo el guión, ¿verdad?, de trabajo, ya el profesor tiene cómo distribuir el tiempo, montar, por ejemplo, puede montar foros, en el caso de Moodle, solicitándole a los estudiantes que elaboren una participación por lo menos mínima de 3 intervenciones, donde haga comentarios a otros de los compañeros. Y es una forma de estar atentos a que ellos de verdad estén actuando.
Respecto al uso de los chats de WhatsApp o los chats de Telegram, también permiten complementar información en caso tal de que el docente esté trabajando vía Zoom, por ejemplo. Bueno, y Moodle tiene también la posibilidad de montar actividades objetivas, ¿ok? Eso también nos ayuda mucho y nos ayuda a bajar un poco el estrés, porque parece mentira, pero cuando se trabaja a distancia como que trabajamos doble, realmente. Trabajamos doble. Hay mucha actividad, entonces somos solos con un grupo más o menos grande. Esa era mi intervención, doctor. Muchas gracias. Muchas gracias, Rosy. Y yo creo que también Rosy nos invita a algo que lamentablemente no hemos potenciado, que son compartir la experiencia. O sea, a partir de lo que han compartido los colegas por chat, por video, ¿verdad? Cada experiencia, cada docente tiene una experiencia distinta, un recorrido distinto, experticias distintas, que le permiten decir, mira, ¿sabes qué? Yo he integrado esta herramienta, yo he hecho cambios metodológicos, yo puedo ocupar los recursos que me entrega la universidad, yo le integro otros recursos que conocía de antes, y parecía ser que el ir compartiendo experiencias enriquece mucho al profesor, porque ya no es el discurso de un manual, de un experto, ¿cierto?, sino más bien la experiencia de un colega que te dice, mira, ¿sabes qué? Yo probé esto me resultó más o menos, y esto yo por lo menos no me sirvió, ¿ya? Lo que no significa que si no me sirve a mí, no le sirve al resto. Pero voy a derivar ese tema, ¿cierto?, de compartir experiencias, porque muchas veces hay una riqueza ahí, hay una prueba, o sea, todos ustedes que han hecho cosas, hoy día tienen una opinión fundada de qué es lo que han hecho, de qué les ha servido, qué no les ha servido, y de repente esa experiencia, como son ramos distintos, le puede servir mucho a otro colega. ¿Cómo resolviste la parte práctica? ¿Cómo lo hiciste para motivar? ¿Cómo integraste el teléfono? ¿Cómo lograste captar la atención? Y todo lo que han dicho, ¿cierto? Probablemente si fuéramos capaces de compartirlo, de sistematizarlo y compartirlo, creo que nos deja en muy buen pie para el otro semestre, y eso lo voy a levantar. Lo que me dice Lorna también, lo de capacitación de Teams, para julio... Para complementar, doctora Ardea, la ventaja de poder trabajar con WhatsApp es que se tiene un feedback directo con los estudiantes, o Telegram inclusive. Y tú puedes también subir videos, montar presentaciones, porque lo que decíamos hace rato, hay momentos en que está colapsado el sistema, se nos cae la señal, de hecho se nos ha congelado varias veces, a mí se me ha congelado de imagen en este momento. Entonces sí, es importante, porque también, lo que decía usted también, los chicos también tienen otras asignaturas, entonces tampoco podemos recargarlos de información, porque además nos estamos recargando nosotros también. Correcto. Correcto. Gracias. Sí. Y empiezan a aflorar temas que uno no considera. Por ejemplo, el plan de datos de los estudiantes. ¿Quién dijo que era ilimitado? O sea, son cosas que uno probablemente antes de esto ni siquiera se planteaba, porque se podía conectar en cualquier lado, pero nuestros estudiantes muchas veces tienen problemas como ese. Entonces, con las opciones que entrega Rosy, por ejemplo, de ocupar redes sociales, ahí el estudiante se está ahorrando muchos megas para descargar la clase, para hacer las preguntas, para trabajar, y dejará los megas que tiene, ¿cierto?, para actividades que no puede hacer de otra forma, o con otro profesor que no ocupa esa plataforma. Pero son cosas que obviamente tenemos que dialogar, y ahí agradezco mucho el aporte de Rosy. Bien, voy a derivar entonces el tema de Teams. El semestre pasado el semestre al inicio se hizo algunas capacitaciones de Teams, pero probablemente fue como abrumante la cantidad de sesiones, de reuniones, de capacitaciones, de manuales y tutoriales que llegaron, y probablemente pasaron un poco desapercibidas, pero yo les comento que es un tema bastante interesante. Y en el caso, Lorna, en tu caso, a nivel de coordinación, habla con tus coordinadores y plantea el tema, porque hoy día, a ver, hasta el año pasado,
algunas asignaturas tenían aula virtual. Desde este año, todas las asignaturas tienen algún tipo de aula virtual. Entonces, probablemente es cosa simplemente de poder gestionarla. Colegas, avanzo muy rápido, ¿verdad? Para tampoco abusar de su tiempo. Con respecto a la evaluación, esto era súper simple. No es tanto estrategias evaluativas, que eso, ¿verdad?, da para muchas más sesiones, sino más bien la importancia que tiene que nosotros mismos evaluemos, autoevaluemos y preguntemos a los estudiantes lo que estamos haciendo. ¿Me entendieron? Los ejemplos les parecen pertinentes, se motivan, ¿por qué participan? ¿Por qué no participan? ¿Qué problemas tienen? O sea, yo creo que es importante ese tema de poder consultar al estudiante. Porque claro, probablemente tú en sesiones presenciales tú le veías la cara, y veías esas caras de duda, con gestos, o caras, ¿verdad? De, oye, yo entendí súper bien, pero hoy día en general no estamos mirando esas caras. En general, a veces el estudiante no se motiva por preguntar, ni escribir la pregunta, ni estar en micrófono, a veces el estudiante tampoco tiene micrófono. Entonces yo creo que es importante de repente hacer esas preguntas. Muy rápidamente, algunas herramientas que los pueden ayudar. Para presentaciones, explorar Prezi, emails, explorar todas las posibilidades que les da PowerPoint. Si mañana tenemos que hacer clases o tenemos que hacer parte de la clase sincrónica en PowerPoint, yo puedo hacer una presentación, la puedo narrar y la puedo empaquetar como un video. Y me queda un video muy bien hecho solamente con el PowerPoint. ¿Ya? Buena alternativa. Entregarle instrucciones de otra manera o pedirle a los estudiantes que trabajen haciendo cómics, videos, video presentaciones. Hay diversidad de herramientas. Yo quiero enriquecer mi presentación con un gráfico, un esquema, un mapa mental, conceptual, o quiero pedirle a los estudiantes como ejercicio que lo hagan. Yo les recomiendo Canvas. Probablemente es la herramienta más potente que concentra todo. Yo la puedo trabajar desde el celular. Es bien, bien potente. Quiero hacer quiz rápido. Ya nos escribía, ¿verdad? Profesor Guillermo, todas las opciones, Kahoot, Socrates, Mentimeter. También está EducaPlay, que yo le invito a que la miren. EducaPlay tiene ejercicios que están listos, además que yo puedo crear los mismos, y te los comparto solamente a través del hipervínculo. Y explorar también lo que son portales, programas disciplinarios, y explorar, por favor, las posibilidades que le entrega el teléfono. Muchos de nuestros estudiantes siguen la clase a través del teléfono. Muchos de nuestros estudiantes solamente tienen el teléfono para estudiar. Entonces, exploremos actividades, exploremos aplicaciones que les permitan ensayar, entrenar, ejercitar, complementar, ya sea alguna habilidad o algún contenido. Para cerrar, como ya estamos en la hora, ¿cierto? Lo pedagógico antes que lo tecnológico. Que no sea la herramienta la que me frena a mí a hacer algo. Oye, quiero hacer una actividad, pero los chiquillos no me participan, la herramienta no me entrega la posibilidad de que voten. Bueno, veamos, ¿cierto?, alguna herramienta que entregue esa posibilidad. Veamos alguna herramienta que nos permita complementar. Y ahí la clave de poder dialogar con los colegas. Empaticemos con los estudiantes. Preguntémosles cómo están sus familias. Aquí no se trata, ¿verdad?, de regalar los temas, pero se trata de empatizar. Se trata, por ejemplo, chicos, hoy día es miércoles, el ejercicio, la prueba la entregan el viernes. Ok, el viernes hasta las, típico, 11:59. Ok, pero si uno de ustedes tiene algún problema, por favor, escríbeme antes a mi correo, lo resolvemos. Llueve, se corta la conexión, se me acabó el plan, comparto computador con 2 o 3 manos, ocupo computador un ratito después que mi papá termina su jornada laboral. O sea, son miles de temas, son miles de variables. No se trata, insisto, de ser relajado y da lo mismo, entreguen cuando quieren. Hay que fijarle responsabilidad, pero también hay que darle el espacio de decir, si tienes problemas, comunícame antes, lo atendemos. Menos es más. Sobre todo hoy día. ¿Qué saco con empezar a ver 20, 30, 40 herramientas si probablemente el problema que tengo
o la necesidad que tengo es metodológica, que no me la resuelve la herramienta. Si necesito alguna acción, busco una herramienta. Con 2 o 3 herramientas, créanme que ustedes pueden hacer todo. Presentación, motivación, interacción, evaluación y basta. Por supuesto, si alguien cursea más, ¿verdad?, puede enriquecer la propuesta. Pero probablemente con 2 o 3 herramientas basta. Lo que decía la profesora Rossi. Si yo trabajo en Moodle, probablemente ahí tengo todo lo que necesito. ¿Ah? Si trabajo en Blackboard, puedo tener buena parte de lo que necesito. A lo mejor me falta el tema del quiz, porque yo no lo puedo armar. Eso está bloqueado. Pero se puede dialogar, se puede conversar, se puede ver alguna alternativa. Y sin lugar a dudas, interactuar, comunicarse, comunicarse, comunicarse. Hoy día la comunicación es clave entre profesores, con las escuelas, con los colegas, con los estudiantes y empezar a revisar. Este alumno lamentablemente está enfermo, ok, vamos a proceder de esta manera, este alumno tiene grave problema de conexión, por lo tanto yo estoy usando este plan B, ok, nosotros estamos haciendo lo mismo, eso está validado. Chicos, ¿qué problemas tienen para cumplir con esta actividad? Tratemos que no les tope, ¿cierto?, con otra asignatura. Eso es parte de la comunicación. Aquí yo les comparto mi correo. Siéntanse, por favor, en la libertad de escribirme frente a cualquier duda, consulta que tal vez yo pueda atender. Si no la puedo atender, la puedo a lo menos derivar, a lo menos enviar, ¿cierto?, a quien corresponda. Bien, colegas, antes de cerrar, por favor, alguna duda, pregunta, consulta, yo estoy aquí revisando el chat para poder orientar después. Cuéntenme, por favor, alguna otra experiencia, alguna duda. Cristian, solamente un comentario. Creo que también sería bueno pensar en cuando hablamos de capacitaciones para los docentes, me parece que quizás también sería interesante pensar en capacitaciones más breves o súper específicas para los estudiantes, porque por el hecho, por ejemplo, tú mencionaste Teams, todos los chicos tienen una cuenta UTLA, y esa cuenta UTLA les da el privilegio de poder optar a Teams. Entonces, cuando yo empecé a trabajar con los chiquillos y empecé a ver otras opciones, me di cuenta que ninguno de los jóvenes sabía que por el hecho de tener su cuenta UTLA, tenían acceso a Teams y tampoco sabían utilizarlo. Entonces, las primeras conversaciones con los chiquillos eran, pero profe, ¿cómo nos juntamos? ¿Cómo nos reunimos? ¿Cómo podemos hacer los trabajos en grupo? Y yo les planteé esta opción de Teams y pedí autorización, le hice una pequeña capacitación a los chiquillos de cómo poder utilizar el Teams para facilitarles a ellos el cómo poder trabajar, poder reunirse y compartir información. Entonces, quizás podríamos pensar también en una pequeña estrategia o capacitación para que a los chiquillos también se les facilite el poder desarrollar sus trabajos. Correcto. Súper bien, Guillermo. Eso lo tomo y lo derivo también, porque es clave. O sea, una cosa, el profesor, que generalmente es más busquilla, se le ingenia, pregunta, lee el manual, pero el estudiante quiere la versión corta. O sea, dime cómo entrar, dime cómo usarla y listo. Y además, a diferencia de los docentes, yo les decía, los estudiantes a veces se ven enfrentados, el profesor usa Zoom, la profesora del tanto usa Collaborate, en las prácticas usamos, no sé, Teams. Entonces, la mezcolanza, ¿verdad?, de temas, y creo que podemos precisarla. Súper bien, Guillermo, eso lo tomo. A ver, tengo aquí Natalia. Claro, el tema de los accesos también a las clases grabadas. Ya, eso lo podemos resolver por interno. Natalia, tú me escribes y lo vemos. Yo básicamente ocupo Collaborate, conozco bien ese proceso, pero puedo consultar el tema de Teams, donde quedan alojadas, porque yo estoy en grupos de Teams y yo las visualizo, pero como participante tengo que ver, ¿cierto?, si el alumno las ve exactamente igual.
Recuerden que en estas herramientas uno tiene que mandar a grabar en todas. O sea, no está por defecto la opción, y a veces ese ha sido uno de los temas que hemos detectado. Gisela, ya, ¿cómo coloco el fondo en Zoom? Voy a compartir pantalla. No sé si aquí pueden ver, tengo el desorden ahí, pero no sé si aquí pueden ver mi panel de Zoom. No sé si se lo muestra. ¿Sí? Ya. Si están viendo el panel de Zoom, ustedes van acá a configuración. Estamos viendo tu escritorio. Ahora sí. No, ahora abrió. Ya, ahora abrió. Ahora abrió, sí. ¿Y ven un panel de configuración que me aparece? Sí. Ya. Donde dice fondo virtual, uno acá puede subir una imagen en JPG y la toma como fondo. ¿Ya? Y ahí pueden colocar básicamente lo que ustedes quieran. La única precaución es que el fondo que esté detrás de ustedes sea de un solo color, porque ustedes tienen que pinchar aquí y en lo posible que tenga un solo color, porque cuando tiene más colores te toma una parte. ¿Ya? Hay herramientas, el mismo Canvas, que te crean los fondos. O sea, tú entras, pones fondo Zoom y te da el espacio para poner tu nombre, tu logo, lo que tú quieras, y tú lo descargas. Yo estos fondos lo hice en PowerPoint. Abro PowerPoint, coloco la imagen, coloco los logos, el fondo como quiero, y después pongo guardar como JPG. Y me voy donde les mostré, y simplemente después cargo la imagen. Bien. ¿Algo más, colegas? ¿Algo más? No. ¿No? Ya. Entiendo que hasta ahora, como dicen los chicos, hace hambre, así que no quiero Justamente. abusar de su tiempo. Le agradezco, como siempre, la participación, la empatía, ¿verdad? Comentarle experiencias. Y en el mes de julio se inicia un nuevo proceso se repiten algunas capacitaciones y aparecen también otros temas, así que ahí la escuela docente los va a contactar. Me llevo también sus planteamientos y les deseo la mejor de la suerte en este cierre del semestre. Así que cuídense mucho, un gusto. Muchas gracias. Que vaya súper bien. Saludos a todos. Chao, Que estés gracias. muy bien. Gracias por Chao. todo. No, Que sí. esté bien. Hasta Hasta luego. luego. Chao, gracias. Bien. Gracias, doctor. Chao, gracias. Chao, cuídense.